Sean todos bienvenidos al tercer encuentro ciclo de charlas Más Ciencia, una iniciativa que nace en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Atacama y que tiene por objetivo difundir y divulgar temas científicos directamente relacionados con las áreas de investigación de los miembros de nuestra casa de estudios. La jornada del día de hoy cuenta con 3 charlas a cargo de investigadores de nuestra universidad, cada uno de los cuales contará con un máximo de 30 minutos y más 10 minutos para una ronda de consultas. Para dar inicio a esta jornada, les invito a escuchar nuestra primera charla titulada Importancia de los minerales no metálicos en la agricultura, a cargo de nuestro invitado Vladimir Díaz, quien pertenece al Centro Regional de Investigación y Desarrollo Sustentable en Atacama de nuestra casa de estudios. Bueno, si podemos apagar acá. ¿Cuál es la de acá? Ya. Bien, buenos días. Se oye alto, ¿no? Mi nombre, como bien decía la presentadora, es Vladimir Díaz Martín. Soy ingeniero agrónomo. Soy investigador del CRIDESAT, que es Centro Regional de Investigación y Desarrollo Sustentable de Atacama. Soy magíster en Agricultura Sostenible. La charla del día de hoy, como bien se refiere acá, es importancia de los minerales no metálicos en la agricultura. Generalmente en Chile, cuando se habla de minerales no metálicos, siempre se piensa, por ejemplo, en el litio, en el cloruro de sodio, que es la sal común que nosotros utilizamos en nuestras casas, en el yodo, en el salitre, y la gran mayoría de ellos casi siempre están localizados en el norte grande, ¿verdad? Sin embargo, existen otros minerales no metálicos que pueden ser utilizados o aprovechados en la agricultura, pensando sobre todo cómo mejorar los suelos, sobre todo de esta región o del norte, que son suelos que tienen altas concentraciones de sales y por tanto algunos de ellos son suelos salinos. Y cuando dentro de esta sal hay una gran concentración de sodio, se les llama suelos sódicos. Y por tanto son tóxicos en algunos casos para las plantas y por tanto el rendimiento de los cultivos se ve deprimido en este caso. Este es un concepto de suelo de los más integradores que hemos podido ver. Por ejemplo, para que se entienda, suelo es un cuerpo natural compuesto de sólidos. ¿Cuáles son esos sólidos? Son la materia mineral y la materia orgánica. De líquidos, mayormente agua, que trae en sí, adelante, llegaron más muchachos. Agua, que trae sales disueltas. Esta agua, con las sales disueltas, es lo que nosotros vamos a llamar solución del suelo, que de ahí es de donde las plantas toman todos los nutrientes que necesitan para su desarrollo. ¿Ya? Y está compuesto por capas horizonte. Ustedes pueden ver que aquí hay un horizonte, una capa que es más oscura. Generalmente es ese color oscuro. Es provisto por niveles de materia orgánica, no en todos los casos así, pero la materia orgánica, pensemos en materia orgánica, por ejemplo, que ustedes conozcan tierra de hojas, ¿no? ¿La conocen? Ya. Esa materia orgánica, de todas las hojitas, de todas las hierbitas, el pasto que se va depositando de alguna manera y se va descomponiendo, bueno, le puede dar coloración a ese estrato o a ese horizonte. Aquí hay otro horizonte, aquí hay otro más. Entonces, está compuesto por horizonte y que es capaz de soportar las plantas arraigadas en un ambiente natural. Eso es pensando desde el punto de vista agronómico. Recuerden que yo soy agrónomo, ¿ya? Entonces, miren acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el sur de Chile? Llueve mucho y como llueve mucho, parte de estos cationes que están acá, como el calcio, el magnesio, el potasio, el sodio, se van perdiendo a través del perfil, la profundidad de ese suelo. ¿Y quiénes nos van quedando? El hidrógeno, el aluminio por acá, los cationes estos que son los que provocan que el suelo sea de qué tipo ácido. Porque el pH del suelo, si alguno de ustedes ya conoce, tiene que ver con el grado de acidez o de alcalinidad. Y está determinado por la concentración de esos cationes que puede existir en el suelo. Este valor T es la capacidad de intercambio catiónico que tiene un suelo. ¿Y qué cosa es la capacidad de intercambio catiónico?
Bueno, vamos a decir que de alguna manera es el indicador que nos dice cómo está la reserva de nutrientes en el suelo. Un suelo que es capaz de reservar nutrientes, supuestamente debe tener una capacidad de intercambio catiónico alta. Y ese intercambio catiónico de quién con quién va a ser, por ejemplo, con los coloides que existen en el suelo. En este caso, la arcilla, que es un coloide mineral, o el humus, que es el coloide orgánico, que entre los dos forman lo que se llama complejo absorbente. Yo sé que son terminologías que lo pueden un poco perder a ustedes, pero para que sepan, ellos dos forman el almacén de nutrientes que les va a suministrar esos nutrientes, valga la redundancia, a las plantas después a través de esa solución del suelo. ¿Qué pasa acá en el norte? Que no llueve. ¿Y quiénes se van a ir quedando en más concentración? Bueno, estos de acá. Y por tanto el pH va a ser mucho más alto. En el sur el pH tiende a la acidez, en el norte del país tiende a la basicidad o alcalinidad. Pero si observan bien, verán que la mayor cantidad o la mayor solubilidad de nutrientes, ¿dónde está? Alrededor de un pH que está cerca de la neutralidad. Por tanto, si en el sur logramos llevar ese pH, este pH ácido, cerca de la neutralidad, vamos a tener más nutrientes asimilables para las plantas. Y en el norte, si logramos bajarlo un poco más, vamos a tener también más nutrientes asimilables para las plantas. ¿Eso se entiende, verdad? Entonces, esto es a grosso modo porque hay otras cosas que son mucho más complejas, pero en sentido general el calcio tiene acción floculante en el suelo, contribuye a su buena estructuración. Mientras que el sodio, por el contrario, tiene acción dispersante, o sea, que estructura menos el suelo. ¿Y qué quiere decir esto? Básicamente el suelo, en la parte de la materia mineral, tiene 3 tamaños de partículas. Está la arena, está el limo y está la arcilla, ¿ya? Entonces, esas pequeñas partículitas, si se unen, forman lo que se llaman agregados. Aquí vamos a suponer que sean esas 3, forman un agregado. Y entonces, dentro de estos agregados va a existir un espacio que va a ser por donde va a circular, o sea, un espacio poroso por donde va a circular el aire y el agua, lo cual es fundamental para las plantas, porque las plantas también respiran por las raíces, ¿ya? Y este efecto de agregación, de estructuración del suelo lo tiene el calcio. En caso contrario, el sodio hace todo lo inverso, o sea, el sodio tiene acción dispersante, entonces por tanto hay mala estructura y por tanto el aire y el agua circulan mal. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quién es el bueno, quién es el malo en esta diapo? Bueno, el calcio nos ayuda, el sodio nos puede traer problemas en el suelo en este caso. Entonces, un suelo mineral, que son los que más extendidos están por el mundo, y así vemos la parte de los suelos que son orgánicos, tienen que ver con ciénaga, con lugares donde la materia orgánica prácticamente no se descompone. Pensemos que los suelos minerales son todos los que vemos prácticamente a diario, ¿verdad? Ya esto lo veíamos ahorita, o sea, hay una parte que es sólida, una fase líquida y una fase gaseosa, ¿verdad? Entonces, un suelo no sódico, o sea, que no tiene exceso de sodio, recordemos que el sodio era malo, era tóxico para la planta, tiene buena estructura, ¿ya? Y por eso hay espacio poroso acá. Y un suelo sódico tiene mala estructura, o sea, hay menos espacio poroso en el suelo. Recuerden que en ese espacio poroso se va a quedar el aire, pero también se va a quedar parte del agua que cuando llueve o cuando regamos el suelo. En el caso de un suelo no salino, supongamos que tenemos 3 tipos de suelo, uno salino, uno moderadamente salino y uno extremadamente salino. Regamos la misma cantidad de agua, sin embargo, esa misma cantidad de agua no es asimilable en su totalidad para la planta. Eso quiere decir, por ejemplo, que en el suelo no salino tenemos una cantidad X de agua. En el suelo moderadamente salino esa agua comienza a disminuir y en el extremadamente salino esa agua es muy poca. Y fíjense que el rendimiento de los cultivos de la planta va a ir disminuyendo con la cantidad de sales que hay en ese suelo. ¿Ya? Entonces, por supuesto, como yo trabajo precisamente en la línea que tiene que ver con recuperación de suelos salinos, la idea es tratar de disminuir esa cantidad de sales en el suelo, tratar de llevar ese pH que hay en el suelo hacia la neutralidad lo más probable y posible para que haya más nutrientes que sean asimilables por las plantas. Entonces, en términos técnicos, cuando un suelo tiene una conductividad eléctrica por encima de 4, decimos que es un suelo salino. Y cuando tiene
una concentración de más del 15% de porcentaje de sodio intercambiable, decimos que el suelo es sódico. Ya el peor de todo sería un suelo salino sódico. ¿Cómo se mejoran esos suelos? Se pueden mejorar con enmiendas que contienen ¿qué? Recuerden de lo que hablamos ahorita, contienen calcio, pero también con lavado. Que por ejemplo, acá en el norte a veces el agua tiene graves problemas porque también trae sales disueltas y a lo mejor no podemos lavar como quisiéramos en este caso, pero hay lugares donde sí se puede lavar el suelo y ocurriría casi lo que decíamos ahorita, que en el sur que llueve y cuando llueve esas sales se ven traslocadas a través del perfil porque el agua de alguna manera las arrastra, ¿verdad? Las disuelve y las arrastra. Entonces nos quedaría acá en el norte quizás hacer enmiendas, porque esta parte del lavado va a ser un poco compleja, por lo que les decía ahorita. Ahora, ya caemos en la utilización de minerales naturales en el mejoramiento de los suelos. La utilización de los minerales naturales en el mejoramiento de los suelos puede representar una gran contribución importante para esta zona, sobre todo, bueno, alrededor de todo el país, no importa, funciona. Se han conducido experimentos con diferentes minerales naturales. En este caso, yo soy cubano y las mayores experiencias las tenemos de nuestro país, aunque también hemos conducido algunos experimentos acá en esta región y vemos que sí funciona, se lo vamos a mostrar más adelante. También estos minerales naturales pueden ser combinados con fuentes de materia orgánica, ¿ya? Como humo, compost. La cachaza es un residual de la industria azucarera. No vayan a pensar que es la bebida que algunos piensan por ahí. No. Es un residual de la industria azucarera que es muy utilizado en el mejoramiento de los suelos en diferentes lugares del mundo. Entonces, fíjense, aquí les pongo algunos de esos minerales naturales y fíjense que todos tienen un elemento que para nosotros es importante, que es el calcio. O sea, le estoy tratando de simplificar lo más posible para que ustedes me puedan entender la idea. Tenemos la caliza, que es una roca calcárea o una roca sedimentaria que fundamentalmente está compuesta, ¿por qué? Por carbonato de calcio. ¿Ya? Tenemos la fosforita, que existía, bueno, hay un yacimiento de alguna manera, hay fuentes, vamos a decir, fosforadas al norte por Bahía Inglesa. Existió ahí en un tiempo una empresa que ya no existe, la verán acá detrás. Vean que en un tiempo se estuvo explotando, pero bueno, cayó en la contradicción sí conservar los fósiles, que es muy importante conservarlos porque no es solamente para la región, sino también para la humanidad. De alguna manera, lo que ustedes logren hacer con esta conservación de todos estos restos fósiles. Acá está el profesor Enrique Bernaldez, que es especialista en esa parte. Esto es muy importante, pero bueno, quizás se puede llegar en algún momento a algún equilibrio de poder utilizar las dos cosas, o sea, de poder conservar lo que ya está para la humanidad y también tratar de producir en este caso para la agricultura. Estos son algunos experimentos que en sentido general se condujeron con fosforita en un suelo ferrolítico rojo, que es un oxisol en el caso de la Soil Taxonomy, donde se puede ver que aumentando las dosis siempre se mejoran los porcentajes de materia orgánica en el suelo, los agregados estables que tienen que ver con esa estructuración que decía, con ese espacio poroso, ¿ya? Y también el factor estructura, la permeabilidad del suelo mejora. El límite inferior de plasticidad, que es muy importante este límite inferior de plasticidad, eso quiere decir que nosotros podemos entrar a elaborar un suelo hasta que tenga un porcentaje de humedad de 16%. Si entramos a elaborar ese suelo por encima del 16% de humedad, quiere decir que ya el suelo manifiesta características plásticas y que va a pasar. Por ejemplo, si entramos con un tractor, va a comenzar a patinar, ¿ya? Porque esa plasticidad va a hacer que no se aprenda bien al suelo los neumáticos en este caso. Como esto, por ejemplo, disculpen, como aquí se aumentó, como ven, ese porcentaje de humedad con estos minerales no metálicos se puede aumentar. Por tanto, si tenemos, por ejemplo, un 25% de humedad en el suelo, en este testigo o control inicial no se puede hacer nada, no se debe. Sin embargo, acá, con ese mejoramiento que hacemos en el suelo, todavía no se manifiestan las condiciones plásticas y podemos hacer labores agrícolas en ese suelo, de preparación, quiero decir.
La zeolita, que es un mineral, en mi país se le llamaba el mineral del siglo, tenía diferentes posibilidades. Acá hay una doctora en el sur que se dedica a hacer algunos experimentos con zeolitas de manera artificial. Vilma Sangüesa se llama, que tiene que ver con, también con lo relacionado con el cáncer, con la eliminación de metales pesados del cuerpo, etc. Hay mucha gente que se toma algunas cápsulas de zeolita por ahí y aparentemente funciona porque también tiene una característica de la zeolita que tiene capacidad de intercambio catiónico. O sea, ella puede ceder cationes y puede recibir cationes. Actualmente se conocen unas 50 zeolitas naturales y más de 150 se sintetizan. Tiene múltiples usos la zeolita industrial, en la parte de la medicina, en la parte de la agricultura, que es la que estamos viendo hoy. En este caso, la clinotilolita es una zeolita natural formada por la desvitrificación de ceniza volcánica en lagos y aguas marinas hace millones de años. Existe, por ejemplo, en el sur, en el Maule, hay una que se comercializa. Acá en la región hemos nosotros detectado, o sea, hay material zeolitizado, o sea, quiere decir que no está en un gran porcentaje, no es solamente zeolita, sino que existen algunas combinaciones con zeolita que pueden ser utilizadas en el mejoramiento de la agricultura. Bueno, ya les decía, los tipos de zeolita que se han encontrado ahí en Chile es clinotilolita, eulandita, modernita, materiales zeolíticos. La zeolita, ¿cuál es su importancia? Bueno, primero son aluminosilicatos, no voy a detallar lo que está ahí, en aras del tiempo. Mejora las propiedades físicas del suelo, o sea, lo que decía ahorita, la estructuración, el espacio poroso que puede existir en ese suelo, la formación de agregados en el suelo. Mejora las propiedades químicas, regula el pH, o sea, eso de llevar el pH ácido a la parte neutra alrededor de 7 o llevarlo de la forma básica o alcalina a la neutralidad es importante. Disminuye los contenidos de sodio del suelo, los cuales pudieran ser tóxicos para las plantas. Facilita una mayor estabilidad de los contenidos de materia orgánica. Eso es importante también porque la materia orgánica, en este caso representada por el humus, es sumamente importante en el sentido que forma el complejo absorbente, forma parte del almacén de nutrientes del suelo. Si no existiera este almacén que está compuesto por el humus y por la arcilla, cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, algún fertilizante, ya sea químico o de cualquier otra índole, puede ser también orgánico, que se va mineralizando con el tiempo al final, estos nutrientes podrían perderse. Por eso es bueno tener un complejo absorbente en el suelo. La zeolita es capaz de hacer funciones similares al complejo absorbente que existe en el suelo. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de intercambio catiónico, pero además tiene capacidad de absorber humedad y retenerla e irla cediendo poco a poco. Aumenta la retención de nutrientes, aumenta la retención de humedad, permitiendo reducir las dosis de riego, sobre todo en esta región de acá, que a veces el agua a veces no, mayormente es algo deficitario, por tanto, si logramos mejorar el suelo, logramos, por ejemplo, bajar los niveles de sodio en el suelo, logramos tener un espacio poroso y logramos reservar humedad, que cosas que se pueden hacer a través de la zeolita, estamos realmente aumentando la fertilidad de los suelos para que los cultivos tengan un mayor rendimiento. Ya de alguna manera se los he dicho, ya esto fue un trabajo que hicimos reciente, precisamente con zeolita en los suelos de acá. Esta es una zeolita caracterizada. Estos fueron algunos de los resultados, por ejemplo, acá el porcentaje de sodio intercambiable, que ustedes recordaban que decía que por encima de 15 ya el suelo se consideraba sódico. Bueno, aquí pasó de una condición de sódico a no ser sódico por acá, aplicando zeolita en diferentes dosis, 4 toneladas, 8 toneladas, esto fue un experimento en condiciones controladas, y 12 toneladas por hectárea. Y vemos que, por ejemplo, a nivel de planta de rendimiento, los mejores resultados al final no se obtienen con las mayores dosis, sino con una dosis de 8 toneladas por hectárea. Ven que aquí hay mayor desarrollo de la planta. Sin embargo, aquí hay 12 toneladas. Generalmente todos los procesos biológicos describen una curva, o sea, y hay que buscar cuál es el punto más óptimo en esa curva. Por acá, en este caso, vemos que el pH tuvo la tendencia a disminuir, lo cual es bueno también si recordamos que todo lo que se puede hacer para disminuir este pH y tener tendencia hacia la neutralidad es bueno porque vamos a tener más elementos o nutrientes asimilables para las plantas en este sentido. Este es otro resultado de experimentos donde se combinan fuentes orgánicas con minerales naturales.
Y al final vemos que en comparación con el testigo control que se utilizó, hay diferencias desde el punto de vista estadístico en este caso. Y como conclusiones, podemos decir que los minerales no metálicos, tales como la zeolita, la dolomita, la fosforita y otros, representan un aporte importante para la agricultura por su contribución a la recuperación y mejoramiento de los suelos en sentido general. Contribuyen con el incremento del grado de estructuración del suelo, la retención de humedad, el aumento de intercambio catiónico, con la consecuente retención de nutrientes y el equilibrio del pH en el suelo. Los efectos positivos de estos minerales se ven potenciados cuando se utilizan combinados con fuentes de materia orgánica como el humus, el compost y otras. Recuerden que el compost o compost es lo que ustedes de alguna manera llaman tierra de hoja, para que sepan, ¿no? Ya. Y hasta aquí la charla del día de hoy. Muchas gracias. Inicia la ronda de consultas. Si tienen alguna pregunta, a ver, díganme. Gracias, David, por tu charla. Mi consulta es la siguiente. ¿Han probado si es que el compost, porque compost y tierra de hoja son distintos? Sí, bueno, desde el punto de vista de nosotros, la esencia es que contienen humus. Bueno, acá se le llama tierra de hoja, para mí es compost, ¿ya? No, pero son distintos. O sea, hay empresas que se dedican a vender tierra de hoja y otros compost que tienen distintos componentes de nitrógeno, carbono. Eso es de manera comercial. Sí, y actualmente que la ley también lo dice, la normativa señala el compost tipo aire. Pero bueno, no es el punto. El punto es que ¿cómo tú puedes lograr comparar que tus compuestos no minerarios sean mejor que el compost o la tierra de hoja o el abono que se usa acá? Porque tú hablaste que mejoraba cuando se mezclaba con ellos, pero cada uno por sí solo. ¿Le da una ventaja a lo que se usa regularmente? Esa es mi primera pregunta. Ya. ¿Le contesto eso? Sí. Ya. Mire, existen otros experimentos que no se presentaron acá, donde precisamente se compararon minerales no metálicos en este caso, con fertilizantes orgánicos, de origen orgánico, en este caso compost, puede ser la cachaza, como les decía ahorita, y sí todos tienen un efecto. Lo que pasa también es que cuando se combinan, mejoran aún más el efecto ese que se puede producir sobre el suelo. ¿Por qué? Porque en el suelo se produce lo que se llaman complejos organominerales. Y recuerden que de alguna manera, ahorita les decía que la fertilidad del suelo está determinada mucho por su capacidad de intercambio catiónico que pueda tener este suelo. O sea, esa reserva de nutrientes. El humus, como les decía, es el coloide orgánico en el suelo que forma parte del complejo absorbente, al igual que lo forma la arcilla. Por tanto, entre ellos dos van a ser el reservorio de nutrientes en el suelo. Le decía, por ejemplo, que la zeolita, en el caso de la zeolita, tiene capacidad de intercambio catiónico, o sea, ella de por sí sola puede hacer la función de complejo absorbente. Entonces, el humus, como tiene carga negativa, al igual que la arcilla, es capaz de atraer cationes y de reservarlos y donarlos a la solución del suelo para que las plantas de ahí lo tomen. Entonces, por tanto, ambas posibilidades son factibles, las hemos investigado y funcionan. Funciona mejor cuando se combinan. Ya les digo, las dosis depende del lugar, depende del tipo de suelo, si un suelo es ácido, si es ácido, si es un suelo salino, etc. ¿Ya? Y lo segundo, más que una pregunta, quiero aclarar una frase que tú mencionaste del uso de la zeolita con fines médicos. Para aclararlo, hoy en día no hay ningún estudio científico clínico que señale que la zeolita puede disminuir el tumor o el riesgo de tener cáncer. No hay ninguno, cero. Entonces, para que seamos un poco más rigurosos como científicos, al decir que lo único que beneficia
la ceolita es a la gente que vende ceolita para estos fines, porque en realidad a pacientes nunca, no hay estudios clínicos hoy en día que señalen que es buena como para el cáncer. Entonces, para que la comunidad lo tenga claro, que lo único que funciona para el cáncer hoy en día es la radioterapia y la quimioterapia. No hay más. O sea, la inmunoterapia es lo que quizás se venda en el futuro, pero en realidad hoy en día, si alguien tiene cáncer, lo que debe hacer es hacer quimioterapia y radioterapia. Ya. Bueno, profesor, mire, no soy especialista en la parte de medicina. No sé si hablé del cáncer aquí. He dicho que hay personas que se lo toman para eliminar quizás metales pesados del cuerpo porque tiene capacidad de intercambio catiónico. Sí, reconozco que hay un médico en el sur que está haciendo investigaciones que a lo mejor no las tiene publicadas. Yo difiero de su criterio. Yo pienso que hay otras posibilidades. Ya le digo, no soy especialista, no soy médico, pero sí pienso que hay otras posibilidades que no solamente radican en la radioterapia y quizás en los compuestos químicos, porque eso es un negocio para las farmacéuticas al final. Hay otras posibilidades naturales y yo apuesto por ellas. Yo respeto su criterio porque usted es más especialista que yo en esa parte. Pero bueno. Bueno, es interesante el debate porque por más que uno crea que hay cosas que puedan ayudar a sanar enfermedades, la evidencia científica señala lo contrario. Ya. Entonces, si estamos en un seminario científico, por más que existan frutas que salen de alimentos, superalimentos, de compuestos que están llegando y aparecen como compuestos que pueden prometer a poder sanar ciertas enfermedades, gracias. Tenemos que ser rigurosos como científicos, o sea, como comunidad. Lo que nosotros creamos, si no se respalda por la evidencia científica, no lo podemos divulgar. Claro. Porque aquí hay niños, gente, también académicos que quizás tienen familiares con cáncer y quizás tienen, o ellos mismos pueden padecer algún tumor y están realizando quimio y radioterapia. Y es irresponsable de parte de nosotros decir que son las farmacéuticas las que lucran, etc. Yo creo que eso es un mensaje que debemos tener claro como comunidad científica. Hoy en día, y lo vuelvo a repetir, lo único que funciona es la radio y la quimioterapia. Todas las terapias alternativas que se han estudiado, ninguna funciona. Ninguna. Cambiar el pH, bajar el alcalino, subirlo, etc. no funciona. La ceolita no funciona. Plantas mágicas no funciona, etc. O sea, seamos rigurosos. Lo único que funciona es la radioterapia y la quimioterapia. Mire, yo lamento que hayamos pasado de la agricultura al cáncer, pero bueno, le voy a decir más. Yo he leído también, por ejemplo, ya que mencionó el cáncer, y existe una sustancia que se llama dióxido de cloro que se está investigando, y que incluso hay chilenos que se han curado con el cáncer con esa sustancia. No existen estudios clínicos, lo está realizando. Es totalmente falso, hay un español. El español. Que está difundiendo eso, es un sinvergüenza. Es falso. Un estafador y es totalmente falso. Entonces me callo, por eso no sigo hablando de cáncer, porque no es el objetivo de mi conferencia. Mi conferencia tiene que ver con la agricultura. Por ingestión de esa lejía que vende Petipejo y otro más en Estados Unidos. Ya, entonces me callo, no hablo de cáncer porque realmente estaba hablando de agricultura y saltamos para el cáncer, no sé ni por qué. Diga. Usted estaba diciendo que se le echa 8 toneladas de material. Sí. Usted mira de la ceolita, ahorita, ¿qué granulometría se le...? Generalmente nosotros utilizamos granulometría de 1 a 3 milímetros. Ya, esa es la que hemos trabajado y la que mejor resultado nos ha dado. Con esa granulometría, incluso el tiempo residual que queda después que se aplica el tratamiento puede ser de 3 a 4 años. ¿Ya? ¿Alguna última consulta? Sí. A ver, está la muchachita para allá. No, sin micrófono. Ya, diga. Pura curiosidad. Quería saber si actualmente dentro del proyecto de agricultores dentro de la zona o en general a nivel nacional está considerado lo que usted está mencionando. Bueno, existe un programa de mejoramiento de suelo que generalmente, por el INDAP, que generalmente lo que se ocupa es de repartir, vamos a decir, fuentes de materia orgánica. Se conoce que la zeolita puede ayudar en el mejoramiento del suelo. Sin embargo, legalmente no existe nada que lo soporte de alguna manera. Conocemos, por ejemplo, la zeolita del Maule, que es la que hemos investigado, pero acá también en la región existen fuentes
o materiales zeolitizados que quizás en un futuro se puedan utilizar en la agricultura también. Incluso, en algunos casos, lo relacionado con la retención de humedad puede ser hasta más fuerte, o sea, tener mucha más retención de humedad que esta zeolita del Maule, que es la conocida y comercializada normalmente en estos momentos. Aparte de los compuestos que habéis mencionado, existen, por ejemplo, algunos orgánicos derivados, por ejemplo, de la lignina, que son subproductos de la fabricación del papel, que se conocen como propolantes, que se sabe que intercambian iones. ¿Habéis probado con eso? No, no hemos probado con eso, pero bueno, en sentido general, cuando probamos, por ejemplo, con humus, con compost, son sustancias complejas que incluyen en algunos casos la lignina también. O sea, y acá, bueno, no, así separado del compuesto no lo hemos probado. Y hemos tratado, sobre todo, de utilizar lo que localmente está disponible para el productor en este caso, que puede ser, no sé, tierra de hoja, humus, cualquier transformación de esa materia orgánica, que llegue a la fase de humus, sobre todo porque es mucho más fácil. No es lo mismo materia orgánica en sentido general que humus, que es una materia orgánica ya descompuesta, mucho más sintetizada, que tiene otras propiedades. Ninguno, me parece que no me hace falta. A ver, Enrique. No, una pregunta sobre las teoritas. Tienen propiedades de absorber metales y metales pesados. ¿Habéis estudiado algo la influencia de la zeolita? Aquí en Atacama la mayor parte de los suelos tienen contaminación de mercurio y de arsénico. ¿Cómo influye en la absorción de los metales pesados por la No, planta? esa parte todavía no la hemos investigado. O sea, sí en sentido general, viendo, como te mostraba ahorita, muy sucintamente, lo que tiene que ver con el rendimiento de algún cultivo. Indudablemente que esta parte es bien interesante en esta región, sobre todo pensando en los metales pesados. Pudiera, en un futuro no se descarta que se pudiera hacer algún tipo de investigación de esta manera. O sea, que al final es prácticamente la misma investigación que hacemos, pero con otras determinaciones que no la estamos teniendo en cuenta en estos momentos. Gracias. Agradecemos con un fuerte aplauso. Gracias. Ayúdame, profesor. Ayúdame a quitar esto. Ayúdame por acá. Ahí el otro. ¿Te suelto nomás? A ver. Sí. Ahí está. Estupendo. Gracias. Este es el... Bueno, el martillo. Sí. Gracias. Este es el de puntero. La siguiente charla se titula Tiene que ponerse para la cámara. utilizando ácido rodélico de fundición de cobre, a cargo de Roxana Sepúlveda, del Ministerio de Carrera